Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, aunque no lo veamos, lo sostiene absolutamente todo, el mundo de la medición perfecta. Y es que estamos hablando de un universo donde un micrómetro, vamos, una milésima de milímetro, puede ser la diferencia entre que algo funcione a la perfección o que sea un desastre total. Fijaos en esta frase, habla de los rodamientos de una turbina eólica. Y es que lo clava, resume perfectamente de qué va todo esto. Aquí la precisión no es un capricho, no es un lujo. Es una cuestión de seguridad, de que las cosas funcionen, y en casos como este, pues es que hablamos literalmente de vida o muerte. Así que, con las cosas así de claras, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, veremos por qué medir es, bueno, la base de todo. Luego, los 3 pilares que nos dan confianza en esas mediciones. Un punto clave, la diferencia entre calibrar y verificar, que no es lo mismo. También, cómo elegir la herramienta perfecta para cada trabajo. ¿Quién se encarga de que todo este sistema funcione a nivel mundial? Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro, que ya os digo que es de lo más inteligente. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico. Detrás de cualquier producto industrial que se nos ocurra, da igual que sea un móvil o un avión, hay una ciencia oculta que es la que se asegura de que todo funcione como tiene que funcionar. Y esa ciencia tiene un nombre: metrología. Y ojo, que no va de coger una regla y medir. La metrología es mucho más. Es como el lenguaje universal que permite que un tornillo hecho, yo qué sé, en México, encaje a la perfección en una tuerca fabricada en Alemania. Es, para que nos entendamos, la base de la confianza en el mundo industrial globalizado de hoy. Y su impacto es que es brutal. Pensemos un momento en todo lo que nos permite. Primero, controlar la calidad. Segundo, que las piezas de distintos fabricantes se puedan intercambiar sin problemas. Tercero, cumplir con las normativas. Además, nos ahorra un dineral al reducir fallos y desechos y, por supuesto, como ya vimos con el ejemplo de la turbina, es absolutamente clave para la seguridad. Muy bien, entonces, ¿cómo se construye toda esa confianza de la que hablamos? Pues se sostiene sobre 3 pilares, 3 conceptos clave. Y es fundamental que los entendamos bien porque son la base de todo lo que viene después. Vamos con el primer pilar, que aclara 2 palabras que muchísima gente confunde: exactitud y precisión. A ver, para entenderlo fácil, imaginemos un arquero. Si todas sus flechas impactan muy juntas pero lejos de la diana, ese arquero es muy preciso, pero nada exacto. Ahora, si sus flechas están todas desperdigadas alrededor del centro, es más exacto, pero poco preciso. Lo ideal, claro, es dar en el centro y que todas las flechas estén agrupadas. Y aquí está la clave. Un aparato de medida puede ser súper preciso, repetir el mismo valor una y otra vez y estar completamente equivocado. El segundo pilar es la incertidumbre. Y esta es importante. Ninguna medida es perfecta. Siempre hay un pequeño margen de duda. La clave no está en intentar eliminar esa duda, porque es imposible, sino en saber cómo de grande es. La incertidumbre no es que la medida esté mal, no es un error. Es simplemente la cuantificación de esa duda. Es saber cuánto no sabemos. Y poder ponerle un número a esa duda es lo que nos permite tomar buenas decisiones. Y con esto llegamos al tercer y último pilar, la trazabilidad. Este es, de verdad, el hilo del que tira toda la confianza. Es lo que conecta una medida que se toma a pie de fábrica con un estándar internacional que está en la cima. Es como el árbol genealógico de una medida, su pedigrí, la prueba de que esa medida es de fiar. ¿Y cómo funciona esta cadena? Pues mirad, es bastante lógico. Todo empieza con el instrumento que se usa en el día a día. Ese instrumento se compara, se calibra con un patrón que tiene un laboratorio especializado. A su vez, el patrón de ese laboratorio se calibra contra el patrón nacional, que en España lo custodia el Centro Español de Metrología, y ese patrón nacional al final se compara con el estándar internacional del Sistema Internacional de Unidades. Es una cadena eslabón a eslabón sin una sola rotura. Pura confianza. Bueno, ya tenemos los conceptos teóricos. Ahora vamos a bajarlo a la práctica y vamos a aclarar una de las confusiones más típicas en todo este mundillo. La pregunta del millón: ¿es lo mismo calibrar que verificar? La respuesta rápida: no, para nada. Y entender la diferencia es, bueno, es fundamental. A ver, para que te dé claro, calibrar es como llevar el coche al banco de potencia. Te dicen exactamente cuántos caballos tiene, cuánto se desvía de lo que dice el fabricante, te dan un informe completo con todos los datos, su error, su incertidumbre. En cambio, verificar es como pasar la ITV. Cogen esos datos y te dicen: oye, con estos números cumples los requisitos para circular, y el resultado es simple: apto o no apto. O sea, la calibración nos da información, la verificación toma una decisión. Vale, perfecto. Ya sabemos si nuestro instrumento es apto. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Es el instrumento adecuado para la tarea que tenemos entre manos? Porque, claro, no se puede matar moscas a cañonazos ni viceversa. Y aquí es donde entra lo que se llama el principio de adecuación. El ejemplo que se suele poner es genial.
A nadie se le ocurriría medir un diamante con una cinta métrica de costura, ¿verdad? Pues esa es la idea. El instrumento que se use tiene que ser mucho, pero mucho más preciso que la tolerancia de lo que se está midiendo. Tiene que poder ver diferencias que son invisibles para la propia pieza. De hecho, para las cosas de verdad importantes, las aplicaciones críticas, hay una regla de oro, una regla no escrita pero que todo el mundo sigue. La incertidumbre del aparato con el que mides debe ser, como mucho, 10 veces más pequeña que la tolerancia de la pieza. Esta relación de 1 a 10 es la que garantiza que la duda de la propia medición no se esté comiendo el margen que tiene el producto. Echemos un vistazo rápido a esta tabla para entenderlo. Fijaos, si una pieza tiene una tolerancia de más o menos 0,10 milímetros, la regla más laxa nos pide un instrumento con una incertidumbre de 0,025, pero la regla de oro en la de 1 a 10 ya nos exige 0,010. Pero es que si la pieza es más precisa, con una tolerancia de solo 0,02, la exigencia sobre el instrumento se dispara. Necesitamos una herramienta 5 veces más precisa. Es una pasada cómo se multiplica la necesidad de precisión. Pero claro, la decisión no es solo técnica, es también económica. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el instrumento más barato de comprar casi nunca es el más económico a la larga. Hay que pensar en lo que se llama el coste total de propiedad. Esto es como un iceberg. El precio de compra es solo la puntita que se ve. Lo gordo, lo que está debajo del agua, es el mantenimiento, las calibraciones periódicas y sobre todo el coste brutal que puede tener un fallo por haber medido mal. Hemos hablado antes de esa cadena de trazabilidad, de esos eslabones de confianza. Pero ¿quién se encarga de que esa cadena exista y no se rompa? Pues resulta que hay toda una infraestructura mundial, una red que está diseñada precisamente para eso, para que podamos fiarnos. Vamos a ver cómo se organiza esta red. En lo más alto de cada país están los Institutos Nacionales de Metrología. En España, por ejemplo, es el CEM. Ellos son los guardianes de los patrones primarios. Luego están las entidades de acreditación, como ENAC aquí en España, que son como los auditores que comprueban que los laboratorios saben hacer su trabajo y son competentes. Y para que todo el mundo juegue con las mismas reglas, están las normas internacionales, como la famosa ISO 17025, que es, por así decirlo, las reglas del juego para todos los laboratorios. Al final es una red de confianza donde cada pieza encaja. Y, por supuesto, toda esta red no es algo que se haya quedado anclado en el pasado. Al contrario, la tecnología, y en especial todo lo que llamamos Industria 4.0, la está transformando, la está haciendo más fuerte, más eficiente y, sobre todo, mucho más inteligente. La diferencia es que es de la noche al día. Solo hay que ver este gráfico. Un sensor de los de antes, uno tradicional, te daba un número y ya está. La medida es esta. Punto. Un sensor inteligente de hoy, además de darte esa medida, te cuenta cómo se encuentra él, su estado de salud, y te avisa de cuándo le toca la próxima calibración. Ha pasado de ser una herramienta tonta a ser un socio activo en el proceso. Y es que las capacidades que tienen son una locura. Pueden hacerse un chequeo a sí mismos, un autodiagnóstico. Se pueden ajustar a distancia, sin tener que ir allí a tocarlos. Son capaces de corregir sus propias medidas, si cambia la temperatura o la presión. E incluso pueden predecir cuándo es probable que fallen. Y esto, claro, lo cambia todo. Nos permite dejar de hacer un mantenimiento de apagar fuegos, que es arreglar las cosas cuando se rompen, y pasar a un mantenimiento predictivo, que es adelantarse al problema y evitar que ocurra. Y con esto cerramos el círculo. Todo lo que hemos visto hoy, desde los conceptos básicos de metrología hasta estos nuevos sensores inteligentes, en el fondo persiguen una sola cosa: darle a cada número una historia de confianza. Porque seamos sinceros, en un mundo que se mueve por datos, un número a secas, sin conocer su historia, sin su trazabilidad, sin saber de dónde viene, no es más que una opinión. Y la pregunta final que queda en el aire es: ¿de verdad nos podemos permitir el lujo de tomar decisiones críticas basándonos solo en opiniones?